Bienvenidos a Noches Aterradoras, donde las historias más escalofriantes cobran vida. Esta noche les traigo un relato que nos lleva a los confines de un antiguo panteón, donde los juegos inocentes de la infancia se tornan en una pesadilla que desafía la realidad. Prepárate para descubrir la oscura historia de El Niño del Panteón, un encuentro sobrenatural. Cierra las puertas, apaga las luces y adéntrate en el misterio que se oculta entre las tumbas. Acompáñame en esta noche de terror y descubre qué sucede cuando los vivos y los muertos se encuentran cara a cara. ¿Estás listo para sentir el verdadero miedo? Entonces, comencemos. Esta historia me pasó cuando era niño, ya que mi casa estaba cerca del panteón del pequeño pueblito donde vivíamos. Siempre tuve algo de temor por esta situación, ya que tenía 8 años y la ventana de mi cuarto daba hacia el panteón. El problema era que en esa época el panteón no tenía una barda muy alta. Era una barda de no más de 1 metro de altura, por lo que todas las tumbas eran visibles. Por el día no había problema. De hecho, a veces, cuando mis primos nos visitaban, íbamos a leer los nombres de las lápidas y a jugar a perdernos entre las tumbas. Al ser todos niños, no pensábamos en que algo nos podía pasar. A todo esto, mis padres no sabían que salíamos a jugar al panteón, sino que pensaban que salíamos a jugar al monte, y siempre terminábamos en el panteón. El panteón tenía un aire lúgubre, incluso de día. Las lápidas desgastadas por el tiempo, las cruces torcidas y la vegetación que crecía descontrolada le daban un aspecto siniestro. En una esquina, una vieja capilla abandonada se erguía como un guardián silencioso de los muertos. A veces, cuando el viento soplaba, parecía que sus puertas y ventanas susurraban secretos oscuros. Una noche, después de uno de esos días de juego en el panteón, sucedió algo que cambió nuestras vidas para siempre. Estábamos jugando a las escondidas entre las tumbas cuando uno de mis primos se encontró con un niño. El niño era pálido, con ojos hundidos y oscuros, y vestía ropa antigua, como de otra época. Le dijo: «Si te quieres esconder y no te encuentren, ven». Y así mi primo lo siguió hasta un hoyo que había para un futuro entierro. Con la ayuda del niño, se metió al pozo para que no lo encontraran. Mi primo se nos perdió. No lo encontramos en ese turno y dejamos de jugar para buscarlo. Tuvimos que buscar por todo el panteón y ahí, en un lugar donde normalmente no nos escondíamos, encontramos a mi primo. Estaba temblando, pálido y con los ojos desorbitados. Ni entre todos lo pudimos sacar, por lo que tuvimos que comunicar lo que pasaba a mis padres, lo que nos acarreó un gran regaño. Nos dijeron que el panteón no era un lugar para jugar y que podíamos sufrir un accidente. Entonces fueron a sacar a mi primo de ese hoyo y le preguntaron si se había caído. Él les dijo que no, que un niño le había ayudado a bajar. Mis padres solo se miraron y no dijeron nada, pero yo sé que eso era algo extraño y a mis padres también les pareció raro. No comentaron nada para no asustar a mi primo. Después de ese incidente, el ambiente en casa cambió. Las noches se volvieron más silenciosas y el viento, que solía ser un susurro reconfortante, se convirtió en un aullido inquietante. A veces, mientras intentaba dormir, escuchaba ruidos provenientes del panteón, crujidos, pasos y, en ocasiones, lo que parecían ser susurros. Unos días después, ocurrió algo aún más inquietante. Estaba en mi habitación, tratando de conciliar el sueño, cuando escuché un suave golpeteo en la ventana. Me levanté con cautela y me acerqué. Al abrir las cortinas, vi la mano de un niño marcando el cristal. Retrocedí horrorizado y corrí a la habitación de mis padres. Les conté lo que vi, con el corazón acelerado por el susto y unas lágrimas en mi rostro.
Ellos no me creyeron, solo me dijeron que eso no era posible y que tal vez me había sugestionado por lo que había contado mi primo del niño. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al niño parado entre las tumbas, mirándome con esos ojos vacíos. Las noches siguientes, los ruidos en el panteón se intensificaron. Una noche, escuché lo que parecían ser risas infantiles y pasos corriendo alrededor de la casa. Me armé de valor y miré por la ventana. Vi sombras moviéndose rápidamente entre las tumbas. Mis padres decían que solo eran animales nocturnos, pero yo sabía que había algo más. La situación empeoró cuando comencé a tener sueños recurrentes. En esos sueños, el niño me llamaba desde el panteón, invitándome a jugar con él. Soñaba con tumbas abiertas y manos esqueléticas que intentaban atraparme. Siempre despertaba sudando y con el corazón latiendo rápidamente. Una noche desperté de un sueño particularmente aterrador. Sentí una presencia en la habitación. Miré alrededor y en la esquina oscura de mi cuarto estaba el niño. Sus ojos brillaban en la oscuridad y una sonrisa macabra se dibujaba en su rostro. No podía moverme. El miedo me paralizaba. El niño extendió su mano hacia mí y en un susurro apenas audible dijo: «Ven a jugar conmigo». Grité con todas mis fuerzas y mis padres entraron corriendo a la habitación. El niño había desaparecido. Les conté lo que había sucedido, pero nuevamente no me creyeron. Dijeron que solo era una pesadilla, pero yo sabía que era real. Unos días después, mientras jugaba en el jardín, encontré una antigua caja de madera enterrada entre las plantas. La abrí con cuidado y descubrí que contenía viejas fotografías y cartas amarillentas. Una de las fotos me llamó la atención. Era del niño que había visto en mis sueños y en el panteón. Parecía una foto de los años 20. Mostré la foto a mis padres, pero ellos se pusieron pálidos y me pidieron que la guardara y no hablara más del tema. Esa reacción solo aumentó mi curiosidad y mi miedo. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché susurros provenientes de debajo de mi cama. Me armé de valor y miré debajo, pero no había nada. Sin embargo, al levantarme, vi al niño parado en la puerta de mi habitación. Esta vez, su rostro mostraba una expresión de tristeza. Me dijo: «Ayúdame». Antes de que pudiera reaccionar, desapareció. Los días pasaban lentamente. Evitaba mirar por la ventana y trataba de no pensar en el niño, pero era imposible. Cada noche sentía su presencia, aunque no siempre lo veía. Decidí investigar más sobre la historia del niño. Fui a la biblioteca del pueblo y busqué en los archivos antiguos. Descubrí que, efectivamente, había un niño que había muerto trágicamente en el panteón hacía muchos años. Su nombre era Pedro y había fallecido en circunstancias misteriosas. Hablé con algunos ancianos del pueblo y ellos me contaron historias escalofriantes sobre el niño. Decían que su espíritu no había encontrado paz y que a veces se aparecía a los niños que jugaban en el panteón, invitándolos a jugar con él para no sentirse solo. Esta revelación me hizo sentir una mezcla de terror y compasión por Pedro. Una noche, mientras leía más sobre Pedro, escuché un fuerte golpe en la puerta principal. Bajé las escaleras con cautela y al abrir la puerta encontré una pequeña muñeca antigua en el umbral. La muñeca tenía un aspecto siniestro, con los ojos hundidos y una sonrisa torcida. La llevé adentro y al examinarla más de cerca, vi que tenía un nombre escrito en la base: Pedro. El terror me invadió y la dejé en la mesa del comedor. Esa noche, el niño se apareció nuevamente en mi habitación. Esta vez no estaba solo. A su lado había varias figuras oscuras,
todas con ojos vacíos y miradas penetrantes. Me rodearon y en un coro de voces susurrantes dijeron: ven con nosotros. El miedo me paralizó y no pude gritar. Solo pude cerrar los ojos y esperar a que desaparecieran. Al día siguiente, mis padres notaron mi estado de ánimo. Les conté todo lo que había descubierto sobre Pedro y les mostré la muñeca. Finalmente, aceptaron que algo extraño estaba sucediendo. Decidieron consultar a un viejo curandero del pueblo, conocido por sus conocimientos sobre lo sobrenatural. El curandero vino a nuestra casa esa misma noche, realizó un ritual de limpieza, quemando hierbas y recitando oraciones antiguas. Dijo que el espíritu de Pedro estaba atrapado en este mundo y que necesitaba ayuda para encontrar la paz. Me pidió que hablara con Pedro, que le dijera que no estaba solo y que lo ayudaríamos a encontrar su camino. Esa noche me armé de valor y me acerqué a la ventana. Susurré al aire: Pedro, no estás solo, te ayudaremos a encontrar la paz. Sentí una brisa suave y un susurro que decía: gracias. A partir de ese momento, las apariciones cesaron. El panteón seguía siendo un lugar inquietante, pero ya no sentía la presencia de Pedro. Después de esa noche, vi varias veces al niño por mi ventana hasta que cumplí 9 años. Luego dejé de verlo. Tal vez fue porque ya no me daba miedo. Sin embargo, cada vez que paso cerca de un panteón, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. No sé qué era ese niño, pero una cosa es segura: no era de este mundo. Los años pasaron y me mudé lejos de aquel pueblito, pero los recuerdos de esos días oscuros nunca me abandonaron. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla de una manera particular, cierro los ojos y puedo oír nuevamente aquellos susurros, aquellos pasos. Me pregunto si el niño sigue ahí, esperando a que alguien más se atreva a jugar con él entre las tumbas. Recientemente, decidí regresar a mi antiguo hogar. La curiosidad y un extraño sentido de nostalgia me impulsaron a volver. Encontré la casa en ruinas, abandonada y cubierta de maleza. El panteón seguía allí, tan siniestro como lo recordaba. Caminé entre las tumbas, leyendo los nombres en las lápidas, recordando aquellos días de infancia. Llegué a la vieja capilla, cuyas puertas y ventanas seguían susurrando secretos oscuros. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y allí, parado entre las sombras, estaba el niño. Sus ojos seguían tan vacíos y oscuros como siempre, y una sonrisa macabra se dibujaba en su rostro. Esta vez no sentí miedo. Lo miré fijamente y en un susurro dije: he vuelto. El niño me observó por un momento y luego, lentamente, desapareció entre las sombras del panteón. Salí de allí con una extraña sensación de paz. Tal vez, al enfrentar ese temor de mi infancia, había cerrado un capítulo oscuro de mi vida. Sin embargo, una cosa es segura: el niño del panteón sigue ahí, esperando, siempre esperando. Si disfrutas de historias de terror, no olvides suscribirte a Noches Aterradoras y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras escalofriantes narraciones. Déjanos tus comentarios y comparte este video si te gustó. Nos vemos en la próxima noche de terror.